Un cordial saludo al profesor Pedro Tineo y el curso en general. Damos inicio al tema número 4, correspondiente a los medidores de flujo de gas natural, desarrollado por los ingenieros Adriana Rivera, Ramón Pomblas y mi persona, Etnalí Rosal. Dentro del contenido a desarrollar se presentará un breve concepto sobre lo que son los medidores de flujo, hablando también sobre lo que son los elementos primario, secundario y terciario. Nombraremos algunas limitaciones físicas de la instalación de los medidores. Posteriormente se presentará la clasificación de los medidores de flujo de gas natural, las condiciones de manejo de los medidores de flujo diferencial. Luego se presentará de forma más específica los medidores de placa orificio, incluyendo sus ventajas, desventajas y problemas operacionales. Y finalmente se presentan las especificaciones generales del tubo medidor. Para dar inicio es necesario hablar sobre la medición de flujo. La medición de flujo de fluidos es una de las mediciones de mayor importancia en el control de procesos que se llevan a cabo en gasoductos, oleoductos, plantas de inyección o transmisión, plantas industriales, acueductos, entre otros. El fluido a medir puede ser un líquido, un gas o una mezcla de ambos, que en este caso será una mezcla bifásica. En cada caso existen diversos medidores y dispositivos de medición que pueden ser utilizados para cuantificar la tasa del flujo. Entonces, hablando sobre los medidores de flujo, es necesario conversar sobre que el flujo de gas natural, desde que deja el yacimiento hasta que alcanza el sitio donde se utiliza, generalmente es un flujo continuo. Bajo estas condiciones, el flujo de gas no puede ser almacenado o retenido por largo tiempo, a diferencia del petróleo y otros líquidos. Así que su volumen debe ser determinado instantáneamente durante su flujo a través de la tubería, lo cual representa un problema de medición más difícil. Específicamente, un medidor de flujo es básicamente un dispositivo que mide la tasa de flujo o cantidad de fluido en movimiento a través de un gasoducto abierto o cerrado, que por lo general consiste en un elemento primario, uno secundario y uno terciario. Elemento primario, secundario y terciario de un medidor de flujo. El elemento primario. Este aparato es un dispositivo instalado interna o externamente en la tubería de flujo que produce una señal en relación al flujo de fluido que circula por el gasoducto. La señal que produce el dispositivo está en concordancia con las leyes físicas conocidas, relacionando la interacción del fluido a la presencia del elemento primario en función del elemento primario utilizado. Los medidores de flujo pueden ser clasificados en medidores de cantidad o medidores de tasa. El elemento secundario es un dispositivo que responde a la señalización del elemento primario y la convierte en una señal de salida que puede ser traducida en tasa de flujo o cantidad de fluido, con lo cual se determina la tasa del caudal. Y el elemento terciario es un dispositivo que permite realizar el cálculo de volumen a través de un sistema computarizado. Elementos primarios. Dentro de los elementos primarios podemos nombrar la placa de orificio. Este es un dispositivo o instrumento que se utiliza para medir el flujo o caudal de un fluido que pasa por el interior de una tubería. Industrialmente son utilizadas para controlar el caudal, ya que es una variable crítica para mantener las condiciones de operación estables y la calidad de los productos. Estos medidores se clasifican en concéntricos, excéntricos y segmentados. Las placas de orificio, las concéntricas, son las más utilizadas, instalándose en bridas y cajas de orificio. Tenemos el medidor de orificio tipo concéntrico, que se caracteriza porque no tiene piezas en movimiento en el caudal de flujo. La capacidad de medición de estos medidores es una función del diámetro de la línea.
Los medidores pueden ser utilizados en la medición de gases, líquidos y vapor de agua. Ahora bien, la principal desventaja es que la señal de flujo no es lineal y la obtención del volumen total del caudal requiere del procesamiento adicional de datos. También tenemos el medidor de orificio tipo excéntrico, que en este caso, en esta placa, el orificio no se encuentra en el centro del disco, sino que se encuentra levemente más abajo. Son utilizados en tuberías de diámetro pequeño y la principal ventaja de estos medidores es que la localización del orificio le permite utilizarlo en la medición de fluidos con contaminantes sólidos o fluidos de aguas aceitosas y vapor húmedo. La principal desventaja es que solo pueden ser utilizados en tuberías con diámetros menores a 6 pulgadas. Y por último tenemos el medidor de orificio tipo segmentado, y el cual su característica principal es que su orificio no es circular, ya que se encuentra segmentado y formando un semicírculo. Se utilizan para medir fluidos que contienen partículas. Las características de desventaja y ventajas de estos medidores son similares a los del tipo excéntrico. Además, que el segmento abierto puede ser colocado en el tope o en el fondo de la línea, lo cual depende del tipo de servicio para el cual se requiera. Dentro de los elementos primarios también podemos nombrar la caja de orificio. Este aparato se instala en la línea transportadora del gas y es la portadora de la placa de orificio, que representa la restricción en el flujo de gas. Posee un mecanismo que le permite cambiar la placa de orificio con facilidad, ejecutando una maniobra relativamente simple sin necesidad de parar el proceso. Si la medición no se realiza en forma eficiente, conlleva el arrastre de líquido junto con el gas, el cual puede llegar hasta las plantas compresoras. Aquí es donde se nota la utilidad práctica de los medidores, los cuales, si trabajan en forma eficiente, este arrastre no se produce. Durante la medición con medidores de orificio se debe realizar una toma antes y otra después del orificio. Continuamos con los elementos secundarios. El elemento secundario es un dispositivo que responde a la señalización del elemento primario y la convierte en una señal de salida que puede ser traducida en tasa de flujo o cantidad de fluido, con lo cual se determina la tasa de caudal. Para realizar este proceso son necesarios algunos instrumentos. Dentro de ellos tenemos los registradores de flujo y presión. Este instrumento se utiliza para registrar sobre la cara de un disco de papel variaciones de la presión a través del disco de orificio, el cual representa la presión diferencial, y la presión de flujo de gas del sistema, que representa la presión estática necesarias en el cálculo de la cantidad de gas que produce un pozo. El registrador tipo Foyer-Barton es el más utilizado y es altamente sensible al líquido. Dentro de los instrumentos también tenemos registros. Existen en diferentes formas y escalas utilizadas en la medición de flujo, pero básicamente se pueden clasificar en gráficos uniformes o lineales o gráficos de raíz cuadrada. Los gráficos lineales, la lectura tomada sobre estos registros representa la relación lineal con respecto al diferencial de presión producido por el flujo en ese instante está fluyendo a través del elemento primario. Estos gráficos se caracterizan por sus divisiones uniformes. Y los gráficos de raíz cuadrada. Este tipo de gráfico no señala una indicación directa de presión diferencial, pero tiene la ventaja de poder indicar el porcentaje de flujo que en un momento determinado está circulando a través del elemento. El elemento secundario es un dispositivo que responde a la señalización del elemento primario y la convierte en una señal de salida que puede ser traducida en una tasa de flujo o una cantidad de flujo. Por último, tenemos los elementos terciarios. Dentro de ellos se encuentra el computador electrónico de flujo. Este es un equipo electrónico de cómputo
de tipo industrial dedicado al cálculo y totalización de caudal que pasa por un punto de medición definido previamente. Adicionalmente, puede realizar tareas de control, monitoreo y almacenamiento de datos relacionados al control administrativo de una estación de medición. La función principal de un computador de flujo es realizar el cálculo y almacenar la información usando algoritmos estandarizados en la industria relacionada con el gas natural que pasa a través de cierto medidor de flujo. Estos tipos de medidores de caudal pueden ser tipo placa de orificio, ultrasónico, entre otros. Los computadores de flujo normalmente están instalados en las estaciones de medición de gas natural dentro de un cuarto de control con temperaturas controladas. Esto es lo más conveniente al tratarse de un dispositivo electrónico a los cambios de temperatura ambiental. Sin embargo, existen dispositivos que pueden ser instalados en campo, junto a la tubería donde pasa el gas natural. Esto tienen las características para soportar las condiciones ambientales que se presentan en campo. Este computador tiene ciertas condiciones de operación. Los conceptos de condiciones de operación y condiciones de referencia son ampliamente utilizados para realizar los cálculos de caudal de gas correspondientes. Las condiciones de operación son los valores de presión y temperatura que se monitorean desde el tren de medición. Representan el valor de presión y temperatura real que se tiene en el momento de la medición. Estos valores pueden ser vistos directamente desde el display o la pantalla de los transmisores de presión y temperatura conectados al sistema de medición o incluso en el computador de flujo. Sus condiciones de referencia son valores de presión y temperatura preestablecidas para realizar transacciones de cantidades de gas natural cuando este último pasa de un responsable o dueño a otro. A continuación, en la imagen se puede apreciar la placa de orificio, el cual es un elemento primario de la medición de flujos, así como también el transmisor como elemento secundario, y al final se obtienen los datos en un sistema como elemento terciario. También es necesario tener en cuenta las limitaciones físicas de la instalación de los medidores. Dentro de las limitaciones es necesario tener en cuenta el requerimiento de espacio para tuberías, la disponibilidad de energía eléctrica y la clasificación de áreas peligrosas. Todos estos parámetros hay que tomarlos bien en cuenta, ya que influyen en la eficiencia de la medición obtenida. Saludos, mi nombre es Ramón Pomblas y continuaré con la exposición explicando la clasificación de medidores de flujo de gas natural. Los medidores de flujo de gas natural se clasifican principalmente, según su principio de operación, en medidores volumétricos y medidores másicos. Dentro del grupo de medidores volumétricos se encuentran los medidores de tipo de desplazamiento positivo, medidores diferenciales y no diferenciales. En cuanto a los medidores diferenciales y no diferenciales, son los más utilizados en la industria petrolera para la medición de flujo de gas. Dentro de los medidores diferenciales están los medidores de tipo placa orificio, medidores Pitot, medidores Venturi. En cuanto a los medidores no diferenciales, se tienen los medidores de tipo de área variable, ultrasónicos, medidores turbina, medidores vórtice. Por otra parte, los medidores másicos tenemos principalmente el medidor tipo Coriolis. A continuación se detallará cada uno de ellos de manera general. Medidores de desplazamiento positivo. Tal como se indica, están diseñados para medir el flujo total de gas que pasa a través del mismo. Una unidad de medición separa momentáneamente el flujo en segmentos, los cuales son contados y los resultados son transferidos al contador a través de un tren de engranaje. Estos medidores básicamente operan dividiendo el flujo en volúmenes conocidos y contando la cantidad de dichos volúmenes procesados para obtener el volumen total.
La principal ventaja es que se realiza la lectura directa del volumen total de caudal. En cuanto a la desventaja, es que para que el proceso sea de alta eficiencia y preciso, los medidos a medir tienen que ser limpios. En la imagen se puede apreciar un medidor de tipo desplazamiento positivo. Medidores tipo Coriolis. Estos dispositivos están basados en flujo másico y se han popularizado en la industria petrolera debido a que son casi inmunes en los cambios en las características de operación, tales como cambios en la densidad, en viscosidad, presión y temperatura. Tal como se indica, este tipo de medidores se encarga de medir directamente la masa basándose en el teorema de Coriolis. Se usa cuando el medio que va a medirse fluye a través de un tubo que vibra. A la fuerza de Coriolis deforma el tubo. En adición a la vibración causada por la oscilación, la deformación es proporcional al flujo másico. Este efecto Coriolis consiste en una fuerza que se desarrolla sobre el objeto cuando se desplaza en forma transversal sobre una superficie giratoria. En la imagen se puede apreciar un medidor tipo Coriolis. Ahora pasaremos a explicar los medidores tipo turbina. Estos medidores tienen una turbina instalada dentro de la tubería. Su rotación se produce gracias a que el fluido en circulación tiene una velocidad angular que es proporcional al caudal. Tal como se indica en el concepto, el medidor tipo turbina consiste en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional a la del caudal, ejerciendo una fuerza de arrastre en el rotor. La diferencia de presiones, debido al cambio de área entre el rotor y el cono posterior, ejerce una fuerza igual y opuesta. La ventaja principal de este tipo de medidores es que se relaciona con la alta capacidad de caudal y máxima exactitud en la medición. En cuanto a la desventaja, es que se requiere de alimentación eléctrica para realizar la lectura y la calibración varía de acuerdo a la viscosidad del fluido. En la imagen se puede apreciar un medidor tipo turbina. Medidores ultrasónicos. Un medidor ultrasónico es un elemento de medición conformado por transductores ultrasónicos. Estos están localizados a lo largo de la pared de la tubería y un sistema electrónico se encarga del procesamiento de las señales, que están en contacto directo con la corriente de gas y están diseñadas para emitir y recibir pulsos acústicos. A la diferencia de los tiempos de viaje de los pulsos acústicos, permite calcular la velocidad promedio del flujo a través de los pares de transductores. Empleando técnicas de cálculo numérico se obtiene la tasa volumétrica de flujo de gas a condiciones de línea. En la imagen podemos apreciar un medidor de tipo ultrasónico. Medidores de área variable. Tal como se indica en la cita, los medidores de área variable están diseñados para indicar el flujo continuo de un proceso, basados en la medición de desplazamiento vertical mediante un flotador, cuya posición de equilibrio depende del flujo circundante que conduce a un cambio en el área de la cámara de medición. El flotador posee un magneto en su interior, el cual registra su posición al sistema y relaciona la posición del magneto con la velocidad del flujo. Estos medidores son de fácil instalación. En la imagen se puede apreciar los diferentes tipos de medidores de área variable. Medidores tipo vórtice. Estos están diseñados para la medición precisa del flujo de gas en un amplio rango de temperatura. Este medidor tiene un elemento en medio del flujo, de tal forma que al pasar ese elemento, el fluido crea vórtices. La frecuencia de dichos vórtices es proporcional al flujo. Igualmente podemos apreciar en la imagen los diferentes tipos de medidores tipo vórtice. Ahora pasaremos a explicar los medidores de flujo diferencial. Tal como lo indica la teoría, estos consisten en un elemento primario que genera la presión diferencial y un elemento secundario que es capaz de medir dicha presión y mostrarla o registrarla en un cuadrante. La operación de los medidores parte de la propiedad que tienen los fluidos de sufrir una caída o disminución de presión,
cuando en una tubería se les hace circular a través de una restricción. Tal caída o disminución se debe a la ley de la conservación de la energía. Donde la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Estos medidores están diseñados para satisfacer las necesidades de medir y controlar cada parámetro del proceso. En la imagen se puede apreciar, tal como se mencionó, los tipos medidores de flujo diferencial. Entre ellos tenemos los medidores tipo placa orificio, medidores tipo Pitot y medidores tipo Venturi. Ahora pasaremos a explicar las condiciones de manejo de medidores de flujo diferencial. En una línea de flujo, la presión antes de la restricción es mayor que la generada después. La diferencia entre estas presiones es lo que se denomina presión diferencial. El elemento primario de medición, como se mencionó anteriormente, se conoce como placa orificio. Esta placa orificio no es más que una placa metálica circular con un orificio, por lo general en su centro, que se coloca en una brida montada de forma conveniente en una tubería donde circula el fluido. El tamaño del orificio es importante, ya que este determina el grado de restricción que habrá en la línea. Si el orificio es grande, este presentará una restricción baja y en consecuencia una presión diferencial de baja magnitud. Por otro lado, si el orificio es pequeño o chico, presentará una gran restricción y una presión diferencial elevada. La medición de gas a través de la placa orificio se basa en la restricción de flujo que ocasiona este elemento, creando una presión diferencial que se relaciona con la velocidad del gas y a partir de la cual puede calcularse la tasa de flujo. Podemos apreciar, por ejemplo, en la imagen que la presión diferencial a través de la placa orificio instalada en un tubo medidor es la diferencia de presión aguas arriba en la zona ubicada antes del punto de referencia en el sentido de flujo y la presión aguas abajo en la zona ubicada después del punto de referencia de la placa de orificio. La presión diferencial desarrollada entre ambos extremos del orificio siempre proporcional a la velocidad del fluido que circula a través del mismo. A continuación, mi compañera les explicará las ventajas y desventajas de la placa de orificio. Maestrantes, profesor. Mi nombre es Adriana Rivera y yo les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas del medidor placa de orificio. Dentro de las ventajas principales tenemos que las placas de orificio son resistentes y sencillas, son muy precisas, son económicas, de bajo costo, no requieren de calibración siempre y cuando los cálculos de diseño cumplan la norma ISO 5167. La mayor ventaja de la placa de orificio en comparación con los otros elementos primarios de medición de flujo es que debido a la pequeña cantidad de material y tiempo relativamente corto de maquinado que se requiere en su manufactura, su costo llega a ser comparativamente bajo, sin tomar en cuenta que se pueden instalar, reproducir y desmontar en forma muy fácil. Además, se consigue con ella un alto grado de exactitud. Una de las principales ventajas de estos medidores es que no requieren un montaje en línea o de un instrumento transmisor. Además, un medidor diferencial puede ser fácilmente aislado. Dentro de las ventajas del medidor placa orificio, tenemos que tiene un rango limitado a 4,151 por la relación entre la raíz cuadrada entre el caudal y la caída de presión. Puede deformar, pudiendo bloquear un sistema mal diseñado. Puede desgastarse al borde del orificio. Para una instalación correcta, se requiere una longitud mínima recta de tubería, de por lo menos 10 diámetros equivalentes de tubería, aguas arriba de la placa, y 5 para aguas abajo de la placa para garantizar una toma de presión precisa y confiable. Dentro de las otras ventajas tenemos que la medición es imprecisa en fluidos con sólidos en suspensión. No se puede utilizar en la medición de vapores. La medición con fluidos viscosos es errática. Producen las mayores pérdidas de presión. Dentro de los problemas operacionales de los medidores placas de orificio, tenemos que los errores de medición
con los medidores placa-orificio o cualquier otro medidor están relacionados con el diseño de los equipos y sus limitaciones técnicas. La instalación de equipos en el medidor para mantener la tolerancia indicada por el fabricante. La operación de los equipos de tal manera que registren medidas exactas. Y el mantenimiento adecuado de tal forma que se pueda obtener un resultado preciso, sobre todo en el largo plazo, y el cómputo correcto de los volúmenes manejados. Especificaciones generales del tubo medidor. El tubo medidor consta de una cierta longitud de tubería en el cual se ubica la brida de orificio o la caja porta orificio y también las conexiones de presión. Es de fundamental importancia que el gas que se está midiendo entre y salga de la placa de orificio con la menor perturbación posible en el perfil de flujo de fluido, con el fin de evitar errores en la medición. Dentro de las especificaciones generales del tubo medidor tenemos que el tubo medidor debe de tener la superficie interior lisa. La rugosidad no debe de exceder de 760 micrones. La tubería debe de ser sin costura. El tubo medidor no tendrá ningún tipo de desconexión o accesorio dentro de las distancias mínimas, los cuales deben de ser claramente especificados en los esquemas de instalación. No se debe de permitir ranuras, rayas, huecos, productos de costura que afecten los índices de tolerancia. Para utilizar las tablas de factores básicos de orificio en los fines del cálculo, el diámetro interno medido en el tramo aguas arriba de la placa debe ser lo más próximo posible al diámetro interno señalado en las tablas para ese caso. Para determinar el diámetro interno del tubo medidor, se deben tomar mediciones de 3 diámetros a una distancia de 3 centímetros de la cara del orificio. Efectuar mediciones de comprobación a lo largo del tubo medidor, las cuales se deben efectuar aguas arriba de la placa a una distancia de 2 diámetros del tubo. El objetivo es determinar los diámetros máximos y mínimos. La tolerancia de las mediciones en la sección de entrada debe coincidir con los diámetros establecidos en las tablas. La diferencia entre el máximo y el mínimo de todos los diámetros medidos en la sección de entrada no debe ser mayor que la tolerancia permitida. En el tubo medidor no se permitirán irregularidades de desnivel, ni aguas arriba ni aguas abajo. De esta forma, el ingeniero Pomblas, la ingeniera Rosal y mi persona, la ingeniera Rivera, concluimos con nuestra presentación, esperando que haya sido de su agrado. Gracias por su atención.